Título de la mañana: Mira, no te quedes. Mira, no te quedes. Y el pasaje que vamos a estar usando se encuentra allí en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, y es la parábola de las 10 vírgenes. Qué triste es preparar todo para un viaje y que por descuido se nos vaya el único transporte que podíamos tomar ahí. A muchos nos ha pasado, hemos hecho todo por llegar a tiempo, mas un contratiempo nos perturba y nos mueve del lugar anhelado. Eso es terrible. En la vida cristiana no todo lo podemos comprobar como en un laboratorio, como a veces nos gusta que todo sea comprobado científicamente. Un día creímos y a partir de ese momento tenemos que confiar en el plan y en el propósito de Dios. Dios nos dio un plano para seguir y usted dirá, ¿cuál es el plano? El plano lo encontramos ahí en la Biblia. En ella podemos tener total confianza y es ella la que nos impulsa hacia nuestra temporalidad, haciéndonos ver que un día dejaremos nuestro mundo para ir al regazo de nuestro Señor. Un día vamos a encontrarnos con el Señor y ese día se acerca, con seguridad lo estoy hablando. La parábola de las 10 vírgenes nos están advirtiendo y debemos todos escuchar. No solo la pandemia nos habla del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo, las condiciones del mundo y su desasosiego, la maldad y todo lo que el capítulo anterior de este que vamos a estar mirando hoy, Mateo capítulo 24, nos impulsa a creer que los tiempos del rapto se acercan vertiginosamente. Creo firmemente que la iglesia se tiene que preparar para encontrarse con Cristo ya. Como dice el título de este mensaje, sin olvidar lo que los bautistas creemos como un principio es el de la perseverancia de los santos, tenemos que prepararnos para no quedarnos con lámparas a medio apagar y sin provisión para mantenerla. Cuidado con creerte, porque el mismo pasaje de 1 Corintios nos habla a Pablo, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Y como propósito o proposición es la siguiente: debemos estar preparados para encontrarnos con Cristo cuando venga a buscarnos. Debemos estar preparados para encontrarnos con Cristo cuando venga a buscarnos. Jesús narró las parábolas del capítulo 25 para clarificar aún más lo que significa estar listos para el regreso de Jesús y cómo vivir hasta que Él venga. En la parábola de las 10 vírgenes, los versículos del 1 al 13, se nos enseña a cada uno de nosotros como cristianos a ocuparnos de nuestra condición espiritual. La parábola de los talentos, la que sigue, del 14 al 30, nos enseña la necesidad de buscar bien lo que Dios nos ha confiado. La enseñanza de las ovejas y los cabritos, allí de los versículos 31 al 46, enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte importante de este hermoso cuadro que el Señor nos ha dejado apocalíptico y que está esperando de nosotros. Para entender mucho mejor la parábola de las 10 vírgenes, debemos comprender todos los detalles, y mientras más comprendamos los detalles de la parábola, vamos a entenderla mejor. Esta parábola tiene que ver muchísimo con un matrimonio, y eso es lo que el Señor quiso usar para darnos la ilustración. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer las famosas nupcias, que lo hacemos nosotros también así hoy día. Y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. Desde antes se tenían que preparar un compromiso a seguir. Ese es el tiempo del desposorio. En el día de la boda, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Qué hermoso esto. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba hasta una semana, hermanos. Estas vírgenes, 10 vírgenes, estaban preparando
para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. ¿Y qué vamos a ver? A todas les llegó un sueño profundo, se durmieron, pero 5 estaban sumamente preparadas porque tenían en sus vasijas de almacén, tenían aceite para continuar con sus lámparas encendidas. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos y preparados para su regreso. La preparación espiritual no puede compararse ni prestarse para ese último momento. Tenemos que estar preparados. Nuestra relación con Dios debe ser cotidiana, debe ser constante. Y como primer punto, aquí yo quiero clarificar, cuidado, el primer punto es cuidado con ser parte del grupo de los cristianos insensatos. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Mateo. Usted lo tiene ahí en el libro de Mateo, capítulo número 25, cuando la Biblia nos dice en los versículos 2 al 4 cómo había presencia de 2 clases de acompañantes ahí vírgenes. Dice la palabra de Dios y vamos a leer desde el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, que el Señor añada bendición ahí en su palabra. Sensato, a la luz del diccionario Larousse, significa prudente, significa cuerdo, mas insensato, según este mismo diccionario, significa que no tiene sentido, loco, extravagante. Y esto nos tiene que hablar. El Señor nos da algunos detalles de las cosas que pueden estar sucediendo en nuestro mundo actual. La mitad de las vírgenes tenía un estigma de insensatas, estaban marcadas como insensatas. ¿Y por qué estaban marcadas como insensatas? Porque no les importó para nada estar preparadas con provisión en su poder para activar las lámparas luego que se agotara el aceite que tenían puesta ellas, las lámparas, y no les importó para nada esto, sino que cuando llegó el momento de necesidad, ellas se quedaron sin provisión, ellas se quedaron sin aceite para alumbrar y sus lámparas se apagaron. Creo que esta verdad del Señor tiene repercusión en nuestro tiempo actual. Y usted dirá, ¿y cómo? Sí, porque existe el grupo de los que no se preocupan por su vida espiritual. Es el grupo que ni ora, el día se pasa y no tienen un tiempo de oración ferviente. Es el grupo que no lee la Biblia, para nada le importa lo que dice Dios, que no busca ningún tiempo para crecer en Dios. Es el grupo que no les importa el pecado porque lo manosean sin escrúpulo, sin importarle, y aparentemente creen que este pecado queda sin consecuencias. Cuidado, cuidado, cuidado. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos advierte a atender diligentemente, sensatamente, como esas mujeres, esas muchachitas, no podemos decir mujeres porque eran vírgenes, esas muchachas que eran sensatas, esas muchachas que eran allí, como lo dice la palabra, prudentes. Y dice la palabra ahí en Hebreos 2, del 1 al 4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí, porque hay oportunidad para deslizarse ahí, hay oportunidad para caer, y cuidado con esto, porque nos podemos deslizar. ¿Cómo nos podemos deslizar? Nos podemos convertir en las insensatas, o como las insensatas, porque si la palabra dicha, versículo 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Debemos cuidar nuestra salvación, porque nuestra salvación costó muchísimo, costó la sangre del Señor, y el castigo que merecíamos fue llevado por ese mismo Señor. Isaías capítulo 53 te puede hablar anticipadamente 750 años aproximadamente antes de que sucediera lo que sucedió con aquel siervo sufriente que cargó el pecado de todos nosotros. Ardientemente tenemos que huir de la insensatez. No podemos ser del grupo de los insensatos o de las insensatas que menosprecian las cosas santas, que se llenan para decir que tienen a Cristo, pero en sus casas no se oye para nada buenos modales, en sus casas no se oyen cánticos espirituales, en sus casas no se oye para nada la lectura de la Biblia ni la oración. Huyamos de ser insensatos, huyamos de ser insensatos, porque nos podemos volver de un momento a otro insensatos, nos podemos mudar de la prudencia a la insensatez de un momento a otro sin darnos cuenta aparentemente, y nos podemos perder el momento de la fiesta. Un fuerte detalle que nos da el pasaje es que la mitad de las vírgenes estaban en la condición de insensatas. No quiero tomar literalmente los detalles de una parábola, pero cuidado, la insensatez está tocando a la puerta, quiere entrar en nuestros hogares, quiere habitar en nuestros hijos, quiere que como gran objetivo del enemigo perdamos el galardón. Cuidado con la insensatez. Dice 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y usted dirá, ¿y para qué el galardón? Yo no necesito el galardón, pero el galardón te lo quiere dar el Señor cuando andas de manera sensata, de manera prudente. Y es lo que nos está llamando estos tiempos. Dios nos está llamando a vivir la prudencia, a abandonar la insensatez, a abandonar la locura, a abandonar todo lo que nos pueda alejar de Dios y nos quiera alejar de Dios. Los versículos que hemos leído nos impulsan a cuidarnos de ser parte de un grupo de insensatos que ronda por la iglesia. Dios quiere que todos nosotros, que estemos preparados y listos, podamos decir: estoy dispuesto a recibir a Jesús en el aire, estoy dispuesto a recibir a Jesús en el aire, porque Él está dispuesto a encontrarse conmigo, En segundo aspecto, quiero que veamos los prudentes o las prudentes nunca desprecian la prudencia, y mucho menos cuando se acerca el momento. Versículos 6 al 10 dice la palabra: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermanos, tengamos mucho cuidado. En la parábola es importante seguir el texto ahí para estar bien emparentado con lo que nos dice el Señor. El esposo se tardó un tanto, y todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. Versículo 5. Ese sueño general de las vírgenes, porque todas cabecearon y durmieron en tanto venía el esposo, puede ser nuestro tiempo en el plano de la iglesia de Jesucristo en el 2021. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, no tenemos cultos presenciales. En segundo lugar, no tenemos contacto con los miembros para instarlos ni animarlos presencialmente.
En tercer lugar, no tenemos a los líderes de la iglesia que nos invitan regularmente a seguir la obra de Dios, a seguir andando en pro de lo que quiere el Señor. Cuidado, el sueño no es pecado, pero el sueño físico, el sueño espiritual sí. Y lo que se condiciona como pecado es estar sin prepararnos, es estar con las lámparas providentes, las que le sirven ahí de despensa para el momento de necesidad, sin aceite para el alumbrado. La venida del Señor se acerca, los tiempos del Apocalipsis se están viendo en el mundo actual. Los prudentes no dejen de lado la prudencia, el andar en el Espíritu, para que cuando venga Cristo nos encuentre preparados. Y todos tenemos que estar claros. Podemos dormir, en un momento se puede caer el justo, pero dice que el Señor lo levanta 7 veces. El justo puede patinar, el justo se puede enredar en algún momento con el pecado, pero el justo se levanta, el justo pide perdón, y eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy. Tenemos que estar pidiendo perdón, tenemos que estar levantándonos en fe, tenemos que estar animándonos a seguir el camino de la diligencia, el camino de la sensatez, el camino, como dice la palabra, el camino de la prudencia. Y un pasaje que no podemos olvidar ahora es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte, y te lo leo de nuevo porque es muy importante, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El tiempo de ser aprobado está bien cercano. Es por ello que los sensatos, los prudentes, las prudentes, tengamos mucho cuidado con lo que vemos. El tiempo que dedicamos a mirar telenovelas, los prudentes tenemos que cuidar nuestro tiempo con Dios, porque nos podemos deslizar. No tenemos un recipiente de almacenamiento, a diferencia de esa vasija que tenía las 10 vírgenes para acumular allí para el tiempo en que escaseara el aceite de sus propias lámparas. Pero en nuestra vasija espiritual no tenemos un recipiente muy grande, y usted tiene que ir ganando a diario lo que va cosechando en el Señor. Es muy peligroso porque tenemos y podemos padecer en una noche, y de la noche a la mañana nos podemos perder lo bueno de Dios, y si nos deslizamos podemos levantarnos, pero ¿qué sabe usted lo que va a suceder después? Y no digo que se pierda la salvación, pero se van a dejar de ganar muchísimos galardones si llega el Señor y nos encuentra sin prepararnos. Nosotros los cristianos bautistas vamos a creer que somos salvos porque el Espíritu Santo nos selló cuando respondimos al llamado, pero tendremos nosotros todo el galardón cuando andamos como queremos y cuando nos perdemos de poder participar de la mesa del Señor en su tiempo de calidad con sus hijos. No puede ser. Los cristianos hoy tenemos que levantarnos para decir: yo voy a estar orando, yo voy a estar clamando, yo voy a estar persistiendo, yo voy a estar siendo de esa parte de la iglesia que quiere velar, esa parte de la iglesia que quiere clamar, esa parte de la iglesia que no se enreda por nada, esa parte de la iglesia que dice: yo soy de los que quiero permanecer prudentemente en este camino cristiano. Pudiéramos hacer un sondeo por todo el libro de Proverbios. Allí Proverbios 10:13, 19, 11:12, 12:16, 13:16, 14:8, 33, 15:5, 16:21 y 23, 17:2, 27, 19:14, 23:4, 28:7 y muchos otros textos más. Pudiéramos estar hablando de todos esos textos, pero usted sabe que tenemos que cuidar los megas de los hermanos y no queremos hacer este mensaje tan largo que no se pueda soportar. El libro de Proverbios nos narra toda una diferencia entre un hombre prudente y un hombre que quiere ir conforme a sus propios deseos. El Señor culminó
en el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña con un texto que no podemos olvidar jamás. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hay promesas para el que cultiva la prudencia. ¿Y cuáles son las promesas? Que vendrán vendavales a su vida y vendrán situaciones adversas y su vida no caerá porque está fundada en la roca que es Cristo. No tengamos miedo, hermanos, con la COVID. Tengámosles miedo a deslizarnos y a caernos en nuestro propio pecado y así perder la fiesta que el Señor nos tiene por delante. Concluyo de esta manera. Una parábola es un relato corto, y esto no lo dije al principio, pero lo digo al final ahí para que usted lo sepa. Un relato corto con una forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús usó la parábola o las parábolas para que entendiéramos lo que del reino debíamos conocer, el fin de enseñar una verdad espiritual. En esta ocasión Dios nos está diciendo a las claras, que nos preparemos para su rapto, que el tiempo de dormir se está acabando y Él viene a buscarnos. Hoy, Iglesia de Jesucristo de año 2021, activa tu campanita para no dejar escapar nada espiritual. No dejes que la apatía ni el desaliento te colme, sino que el Espíritu Santo sea el que esté trabajando dentro de ti, de tu espíritu, para que crezcas y estés preparado, estés preparada. Tú que eres prudente, brilla en tu lugar donde vives hoy. Demuestra que no estás para agradar a los hombres, sino para buscar a Cristo. Tú que estás en el grupo de los sensatos, brilla como sensato. Y si estás llegando al grupo de los insensatos, de los locos, de los que no se acuerdan de Dios, huye hacia la prudencia para que puedas quedar ahí pactado y puedas participar de la mesa en la fiesta del día del Señor. Quiero que todos podamos estar convencidos que la venida del Señor se acerca. Él quiere encontrar vírgenes que estén dispuestas para su marido, ataviadas para su marido. Y Él quiere que en el momento actual podamos estar tomando toda arma espiritual para guerrear contra Satanás, porque Él nos quiere derribar. Pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros andamos con Jesús. Iglesia, no te quedes. Mira, no te quedes. Cuidado con ser parte del grupo de los cristianos insensatos. Primer aspecto, los prudentes nunca desprecian la prudencia, y mucho menos cuando se acerca el momento. Recuerde, esas 10 vírgenes o las 5 vírgenes prudentes le dijeron, no te podemos dar, no les podemos dar de nuestro aceite, vayan y busquen. Y en ese momento llegó el esposo y aquellas se quedaron. ¿Qué hubiese pasado si las prudentes le hubiesen dado del aceite? Ni unas ni otras pudieran haber esperado al esposo con sus lámparas encendidas. Yo quiero que tú seas de los que tienen la lámpara encendida constantemente, que no te olvidas del Señor, sino que el Señor es tu mayor pasión, que le esperas con firmeza. Dios nos bendiga en esta mañana y por siempre. Mira, no te quedes, porque después de que el Señor venga con el rapto, quedarán solo aquellos que tendrán que pasar la gran tribulación, y eso no se lo aconsejo ni se lo deseo a nadie. Dios nos bendiga.